Bueno, ahora sí. Yo creo que en la introducción de David hay un montón de preguntas. Yo quería empezar por preguntar por esa dualidad o por ese tránsito mejor. Me parece más bonita la palabra tránsito, como entre la literatura y el cine en tu carrera, en tu vida en general. Bueno, sí, puedo empezar respondiendo. Como mi interés inicial fue el cine antes que la literatura, y en un momento determinado empecé a escribir cuentos mientras estaba estudiando cine en Estados Unidos, porque, bueno, había hecho un corto y había escrito el guión para ese corto y después me puse a escribir más cosas y me di cuenta de que producía mucho más de lo que podía filmar. Uno escribe un guión y después hay que hacer la película y eso implica tiempo, dinero, esfuerzo y no se pueden filmar, no sé, 8 cortos por año. O sea, pero sí podía escribir 8 cuentos. Entonces creo que por eso empecé a escribir literatura. Y al principio los cuentos que escribía eran muy parecidos eran muy parecidos al formato del guión. Estaban escritos en tercera persona presente, muy descriptivos, sin hablar de los pensamientos de los personajes, solamente acciones y diálogo. Entonces los cuentos de mi primer libro, Rapado, tienen un poquito esa forma, ¿no? A mí me parece curioso que la forma sea el cuento y no la novela. Te leí por ahí que vos escribiste el libro de cuentos Rapado, por ejemplo, como pretexto para contar la película antes de rodarla. ¿Por qué toma el cuento y no un formato más largo? ¿Por qué eso? Seguramente porque no sabía cómo escribir una novela. Es muy probable que sea eso. Y también porque como que por lo general cuando escribo literatura, empiezo a escribir hasta el momento en que encuentro un final. Y se ve que encontraba los finales bastante pronto. Pero, por ejemplo, el último libro de cuentos que escribí, que se llama Tres Cuentos, tiene cuentos de más de 100 páginas. Entonces, y si lo sigo llamando cuentos, porque como siempre escribí cuentos, sería más novel que cuentos, ¿no? Pero bueno, de algún modo le quise poner el título Tres Cuentos, a pesar de que casi ya no son cuentos. Como que están como dejando un poco el terreno del cuento. Y siempre pensé que como el largo aliento de la novela, en todo caso lo ocupaban las películas. Y que dejaba más los cuentos para el formato más corto, ¿no? A pesar de que hice un par de cortos. Sí, te iba a preguntar preciso por eso, como por con esa misma norma hacer las películas de hasta que se acaben, o cómo es tu proceso creativo ahí en ese otro formato, escrito también, cuando decís, bueno, voy a escribir un guión, este guión también lo haces bajo esa misma lógica. Es que uno tiene un precondicionamiento cuando escribe un guión de una cierta duración, ¿no? Ustedes lo sabrán, que uno piensa, es como que hay como una idea más comercial de la duración de una película. O sea, hay un... Amo que digas eso. ¿Cómo? Que amo que digas eso, porque sí, el oficio del guionista tiene que unas ciertas limitaciones también, exacto, que da el mercado. Sí, hay muchos condicionamientos y eso es lo que diferencia la escritura de un guión de la escritura de literatura, ¿no? Porque cuando escribís un guión tenés que estar pensando también en que eso se va a producir, también en que eso tiene que tener una duración determinada, también en que, bueno, yo pienso, por ejemplo, ya en los actores cuando escribo un guión y en cosas que me va a gustar filmar después, que voy a tener ganas de filmar. En cambio, cuando escribo literatura no me importa, digamos, puede pasar cualquier cosa en realidad. Hay como más libertad en un sentido, ¿no? Como no hay tanto límite, como decías. Y ahorita decías que empezabas a escribir y no sabías cuándo ibas a acabar. Y yo creo que algo parecido sucede también en las películas. Uno empieza la película y a los personajes les suceden cosas y uno tiene la impresión de que puede terminar en cualquier momento. O sea, aparece un amante, luego aparece esto. ¿En qué momento decís vos, bueno, aquí se acaba, aquí hago una raya? ¿De dónde te viene esa intuición o tenés
un método o tenés un camino, no sé. No tengo un método, pero bueno, los finales son muy importantes siempre y a veces aparece el final como muy pronto en la escritura, digamos, una escena que pienso esto puede ser el final de la película, después puede llegar a ser ese el final o no, pero como a veces lo tomo como lugar hacia dónde ir en el proceso de escritura. Y otras veces el final aparece así espontáneamente. En un momento me doy cuenta de que hay algo de toda la historia que se contó que cierra en ese final y ahí digo, bueno, ahí está. Alguna vez también me paso escribiendo un poco, no tanto en los guiones, sino con los cuentos, como sigo escribiendo y me doy cuenta de que el final estaba 2 párrafos antes. Y como me pasó alguna vez, sí, y corto lo que escribí después. Sí. Yo, antes de pasar como a las preguntas más de cine, que Cata es la que sabe más de eso, a mí me gustaría que nos contaras qué lugar ocupa la escritura en tu oficio, en tu oficio como narrador en general, como al que hace películas, pero también el que escribe cuentos, no sé si escribes otras cosas. ¿Qué lugar ocupa ese oficio, la escritura, en tu trabajo? Bueno, ocupa un lugar importante, pero un lugar importante porque después lo que filmo se basa en lo que escribo, entonces como que es fundamental para hacer una película tener un guión y cuando termino de hacer una película por lo general estoy medio en cero, tengo que empezar todo de nuevo. Cada vez trato de ser previsor y de tener, antes, digamos, de tener pues uno tiene un guión terminado, después tiene que conseguir la financiación y es un proceso largo después de que el guión está terminado, son años. Entonces, durante ese tiempo a veces intento escribir otro guión, pero soy muy poco prolífico, tardo mucho en escribir, y bueno, a veces como al menos tengo algo antes de cuando termino ahora en este momento, por ejemplo, terminé un largo, pero no tengo ningún guión. O sea, estoy tomando notas y también pensando qué es lo que quiero hacer. La situación del cine es muy difícil. Hacer una película es un esfuerzo muy grande generalmente y como la verdad que no la pasé tan bien haciendo la última película, a pesar de que en el rodaje sí la pasé muy bien, pero fue un proceso muy difícil y con muchas frustraciones en el medio, que después por suerte se resolvieron, pero como a veces pienso, tengo que sufrir tanto por ahí, no sé, por ahí me tengo que tomar un descanso del sufrimiento. Sí, pero no, creo que es un momento un poco extraño para nosotros. Acabamos de perder el Fondo Nacional y luego teníamos que venir acá y sonreír, pero hay otra posibilidad, se puede volver a presentar. Sí, pero seguir sufriendo. Sí. Vamos a seguir sufriendo, parece que no acaba según vos. Pero yo encontré una entrevista donde vos hablabas de la película, ¿cómo era? Sistema Español. Ajá. Ajá. Y hablabas como de que la escribiste durante una depresión y luego se te pasó la depresión, o cómo fue esa historia, esa anécdota de la que no la pudo hacer y se deprimió. Y luego, ¿cómo fue? ¿Se te pasó la depresión? Pues sí, no, eso fue... No, es que me sentí como muy identificada. No, es que esa es una historia medio... Bueno, fue lo que tenía que ser mi primera película mientras yo estaba estudiando en Estados Unidos. Conocí unos productores, un alemán... y que trajo a la producción a un italiano, entonces iba a ser como mi primer largo, y empezamos a filmar una semana de rodaje y la película, como no se pudo seguir porque el productor alemán desapareció, se fue, y yo había firmado todos los contratos, de todos los técnicos, estaba todo mi nombre, tuve muchas deudas, era medio como una situación complicada. Y sí, claro, me deprimí un poco, pero después escribí los cuentos de Rapado y el guión de Rapado muy rápidamente, y ahí como salí un poquito de la situación y empecé a hacer empezar a hacer mis películas. Pero la primera experiencia fue difícil, fue complicada, sí. ¿Pero te demandaron? Uno piensa que yo después hice varias películas y uno cree que, bueno, después de hacer varias películas todo va a ser más fácil. Pero sí, no, yo tenía esa esperanza. Es todo, siempre hay que empezar, siempre es como que uno siempre es principiante, hay que empezar de cero. Entonces a veces es un poco frustrante eso.
Ahí hay algo. Espérate, Sí. que yo quiero... Yo creo que aquí hay varios que hacen cine o quieren hacer cine. ¿Vos qué recomendás a los que están pasando por depresiones similares porque no pueden hacer una película? Que hagan otra y ya. Que escriban otra. Sí, claro, sí. Sí, sí, obvio. No, Que sí, sigan sí. trabajando. ¿Sí? Sí, pero la verdad es que sí. Si quieren hacer cine, ¿no? Ok, Si quieren hacer cine, ¿qué? pues hay que seguir. Sí, obvio, sí. Lo principal es la perseverancia, no es mucho más importante que el talento. Una suerte de ambos. Sí, Estaría bueno. No, obvio que con perseverancia y sin talento no se puede hacer nada, pero con talento y sin perseverancia tampoco. O sea, no. Bueno, ya tenemos la gran máxima. Vamos a unas preguntas del público. No, mentira. ¿Preguntas de puro? Todavía no. Hay como una cosa que vos decías también por ahí en una entrevista sobre unos recursos de lo que a vos te gusta encontrar en las películas, no pensando en el montaje, sino como en la película misma, como una cierta búsqueda narrativa más allá de la búsqueda para el montaje, ¿cierto? A mí me llamó eso mucho la atención, como porque vos también usas recursos como la voz en off, ¿cierto? Como que esa búsqueda narrativa tuya como que cómo la manejas normalmente para cuando haces cine. No entendí bien. No. Que vi como una entrevista, ¿no? Donde hablabas de cómo para vos el ritmo no estaba dado necesariamente para el montaje, sino para la narrativa misma de la peli. Sí, no, por ahí lo que puedo haber dicho, bueno, ya les advertí hace un ratito que yo en las entrevistas a veces digo cualquier cosa, o sea, como que no, como que, Lo mejor es lo que hay. como que trato de que tengo que responder algo rápido y a veces como que prefiero llenar el vacío antes de quedarme callado. Entonces puedo llegar a decir cualquier cosa. Entonces, y después vienen a echarme en cara cosas que dije antes. Después alguien negro a hacer la tarea. En este caso creo que lo que debo haber dicho es que como por lo general no uso mucho cortes internos en las escenas, que me interesa más el ritmo interno de una escena que pensar más en el montaje. Lo que pasa es que el montaje es fundamental también para el ritmo de la película y por más que uno, digamos, mi manera de trabajar es pensar el ritmo ya durante la escritura del guión, por lo menos el ritmo de los diálogos y el ritmo de la escena. Y en teoría eso, y por lo general eso es así, como que se mantiene en el rodaje, se mantiene en el montaje, pero a pesar de eso, y a pesar de esa idea de previa, de pensar previamente cómo va a ser la película después, siempre en el montaje el ritmo que aparece es otro, siempre hay otro ritmo, siempre aparecen, siempre la película que aparece no es la película que uno tiene en la cabeza, siempre es otra película y esa es la sorpresa y eso es lo interesante del trabajo porque si no sería un poco repetir o reproducir una idea previa en película y en realidad nunca es así, ¿no? O sea, también hay cierta frustración cuando uno ve la película en el montaje que no es lo que uno exactamente lo que uno imaginó, a pesar de que todo lo que imaginó está ahí, pero la película no es lo que uno imaginó, hay un poco de frustración, pero al final eso se convierte en satisfacción. Es decir, que uno hizo algo que es, no sé si mejor, pero al menos diferente de lo que imaginó y eso justifica el trabajo de algún modo, ¿no? Porque Tenés más control en el cuento. ¿Cómo? El cuento te da más control de ese resultado final. El cuento te da más control porque lo único que hay es la escritura, ¿no? En cambio, en el cine está la escritura primero y después viene todo lo demás en el rodaje, los actores, la cámara, la luz, el sonido, bueno, obviamente la puesta en escena, el clima, o sea, todo eso modifica lo que escribiste y Claro, como que se vuelve a escribir un poco, se escribe de nuevo y luego se escribe otra vez cuando ves el material y empezás a... Sí, después también en el sonido se vuelve a escribir y con la mezcla de sonido, que es lo último que uno hace también, hay como una especie de reescritura en el sentido de que uno en la mezcla de sonido yo he sacado líneas de diálogo en mezcla de sonido, por ejemplo. O sea, seguís todavía trabajando. Y haces montaje de diálogos antes, yo tenía esa duda, porque es que sí es muy fino el trabajo de los diálogos en las películas y todas, ¿no? Como que hay una conciencia muy narrativa. Sí, lo que empecé a hacer hace un tiempo ya es por ejemplo, hacer varias tomas y construir
de la toma elegida, construir el diálogo a veces reemplazando las partes que más me gustan como por lo general los textos son precisos y se repiten con una misma métrica y un mismo tiempo, es muy fácil reemplazar de una toma a otra fragmentos de diálogo que están mejor dichos en una toma que en otra. Y eso me gusta porque a veces la entonación en una toma que es la mejor, hay una frasecita que no está bien y está mejor en otra, bueno, la reemplazo y como se sigue mejorando. Hay una cita del libro, ese libro se llama Literatura y otros cuentos, y en el cuento que se llama Literatura, yo resalté esta cita y quiero hacerte dos preguntas de eso. Voy a leer un fragmentico. Esta es una mujer que está con el protagonista, el narrador del cuento, y están conversando. La Mónica, creo que se llama, la mujer le dice: ¿a vos te importan esos personajes? No contesto su pregunta y ella sigue hablando. Claro, ¿cómo no te van a importar si escribí sobre ellos? Pero me pregunto por qué me tienen que interesar a mí si a ellos mismos no les importa nada de sí mismos. Son como robots. No tienen sentimientos, ni metas en la vida, nada que les importe. Yo también fui a un taller literario y entiendo un poco del tema. Yo quisiera hacerte dos preguntas. Uno, si esta anécdota está conectada con una situación real, si alguien se te acercó y te dijo exactamente esas palabras, porque me parece vos vengándote de esa persona. Y dos, ¿a vos te importan tus personajes? Sí, claro que me importan, sí, si no, no escribiría sobre ellos. O sea, puedo repetir todo ese diálogo. O sea, sí, y es un diálogo es un diálogo real, sí, es un diálogo real. Es buenísimo, la venganza de los escritores. Sí, como que una vez hice una residencia en Estados Unidos y le pasé a una chica, le pasé unos cuentos que me pidió y su reacción fue exactamente esta, digamos. Es como, claro, sí, no sé, pero fue así. Pero la odiaste. No, porque me dio material para un cuento. ¿No? Sí. No, eso es lo bueno de que te pasen cosas malas cuando uno escribe, ¿no? Que puedes usar eso después para escribir. O sea, tenés cierta distancia de las cosas que te pasan, ¿no? Y después las puedes usar como material. Como que no está siempre como con el radar encendido. A José le gusta vengarse de la gente en los cuentos, por eso te lo está diciendo, porque ese es su método. No creo que lo haya leído nunca, ¿no? Porque no se tradujo al inglés, eso era en inglés, una americana que no habla castellano. Pero imagínate ella que critica a tus personajes robots, viéndose ella misma como personaje robótico. Pero yo quería preguntar también sobre la actuación precisamente, como que vi varias cosas hace mucho no veía tus películas y cuando las vi como que era medio sonsa, pues no les había prestado tanta atención. Ahora que me siento como a verlas con la conciencia de otras cosas, pensé mucho en decidir y tomar esos riesgos en la actuación, en el momento en que los tomaste. ¿Cómo fue como ese proceso creativo inicial cuando decís, bueno, quiero hacer esto? Lo que pasa es que para mí no son riesgos, o sea, cuando escribo ya estoy pensando un poco en cómo tienen que ser actuadas las escenas, entonces no, o sea, me parece que el riesgo para mí sería que se actúen de otra manera, en realidad. O sea, y trabajo o sea, mi trabajo es que las escenas salgan como están escritas y que los textos se digan de la manera que fueron escritos, con la velocidad con la que lo pensé mientras escribía, las pausas, todo eso es como algo que pienso antes y el trabajo con los actores es llegar a eso, ¿no? Es encontrar eso que escribí y que después se pueda ver en la escena. Entonces no lo veo, o sea, para mí el riesgo es al revés, el riesgo sería que eso fuera actuado de otra manera. O sea, no sería un riesgo, sería como una catástrofe. Claro, no serías vos, pues. No sé, como que no funcionarían las escenas. O sea, como que muchas veces los actores intentan cambiar algo o proponen cosas que están muy lejos de lo que propongo yo y lo veo y lo vemos y termina no funcionando porque
digamos, las escenas están escritas no solamente en función de esa escena, sino en función de la totalidad de la película. Si se actúa una escena de una manera diferente, después Claro. eso hace ruido, ¿no? Hace interferencia Sí. con el resto de la película. Tiene que haber una coherencia. Hace parte del ritmo también. Claro, y Eso. también es como que para mí todo, digamos, lo más importante de todo es la película y después, bueno, vienen los elementos que están adentro, que tienen que estar en función de la película misma. No es que digamos, no es que digamos, hay directores que hacen que los actores improvisen. Entonces esa improvisación es la que arma las escenas y, digamos, se juntan las escenas y queda la película y la película tiene un estilo determinado, un tono determinado y ahí también hay una coherencia. En mis películas eso no pasa, es al revés, es como que todo está como un poco preconcebido y eso es lo que da el tono también de la película. Entonces no podés salirte de registro porque la película lo sufre, ¿no? Como que no termina de armarse. Entonces todo está subordinado a una idea como mayor, en todo caso, que es la película. Claro. Yo, sabes que cuando vi las puestas en escena como tan planeadas y no sé qué, luego pensaba pues, de trabajar siempre con actores profesionales. No. Exacto, y luego me fui a las entrevistas y que no, y que además tenías unos conceptos quisiera que nos hablaras como esos conceptos que tenés sobre por qué no trabajas con actores profesionales y... Algunos sí, otros no. Eso, y cómo haces esa formación para los actores sin formación, sobre todo porque mira que yo, por ejemplo, siento que el cine colombiano lo han arruinado de muchas maneras, el uso inconsciente de actores naturales. Entonces, para mí fue una gran sorpresa. Dije, ¿cómo hace esta formación para que tengan ese tono tan particular, no? Bueno, en realidad en el proceso de casting voy viendo la gente con la que voy a trabajar y voy probando a ver si van a funcionar, si van a poder como entregarse un poco a la película, que es lo que estaba comentando antes, ¿no? Como que por lo general los actores tienden a privilegiar el personaje y a componer un personaje determinado, privilegian esos antes que la película en sí misma, digamos, ¿no? Entonces, como los actores no profesionales no tienen esa idea y a veces es hasta más fácil trabajar con no profesionales que con profesionales. Porque, bueno, una cuestión de que no diría vicios, pero sí maneras de encarar el trabajo. Como me pasa a veces, sobre todo con actores con más trayectoria. Me pasó ahora en la última película que hice, en la práctica que filmé en Chile. Trabajé con algunos actores que no conocía yo, porque no conocía nada del cine chileno, de los actores chilenos, como que los conocí en el proceso de casting. Y los actores con más trayectoria les parecía como un desafío muy grande lo que les proponía. Para mí era algo bastante simple, pero les parecía como, no sé, están más acostumbrados a pensar desde la psicología antes que desde la acción o desde el diálogo, ¿no? Para mí un poco la psicología de los personajes es una sumatoria de un montón de cosas y son más las cosas que hacen los personajes en la película que componen esa psicología que los motivos por los cuales hacen esas cosas, ¿no? O sea no pienso tanto... Que finalmente es lo que se va a ver, ¿no? ¿Cómo? Pues lo que las personas van a ver, ¿no? La acción. Claro, es lo que se ve, exactamente. Sí, como que todo lo previo para mí no es importante, digamos, las motivaciones que pueden tener esos personajes no me importan porque estoy viendo lo que hacen, entonces me interesa el resultado. Sí, eso. Pero es que además son personajes que, al menos en Silvia Prieto, o sea, es un montón de diálogos, o sea, porque la solución... Los guantes en la que viene ahorita van a presentar los guantes, ¿cierto? Sí. O sea, son actores Es no profesionales que impresionante. hablan toda la película de principio a fin. ¿De la cantidad de diálogo? Sí. Sí, y en la práctica también. Y me llama la atención a veces porque me hacen entrevistas y me hablan de los silencios. Solo se vieron rapado. Claro, pero no, como de la práctica, por ejemplo, me hablaban de los silencios. Es una película llena de diálogos, pero no sé por qué hay una sensación también de que, a pesar de que hablan mucho, porque también en las películas hay contrapuntos, no es que hablan todo el tiempo. Sí. O sea, a veces hay mucho diálogo, pero
Y quizás también tiene que ver con la puesta en escena que logras que la gente no se siente como abrumada, ¿no? Como que no hay barroquismo en eso. Claro, puede ser, como que es una puesta en escena como muy simple y muy, claro, muy directa. Sí. Vos decías por ahí también que para vos empezabas a reducir el cine como a su mínima expresión, hablando eso del cine en sí mismo, que me parece mucho a la idea de Grotowski, el director de teatro, cuando habla del teatro pobre, el teatro en sí mismo, también empieza a pensar en qué es lo fundamental, qué es lo esencial del teatro, qué es para vos lo esencial del cine. No sé, muy difícil la pregunta. No, es que es una pregunta como demasiado teórica, me parece, y como que realmente no me siento un teórico, como que no reflexiono sobre lo que hago. Eso nos decías ahorita. Claro, como que no tengo esa conciencia, como que mi trabajo es no reflexivo, no es que tengo un plan y trato de ejecutar ese plan, sino que avanzo, un poco como los personajes de las películas, como que avanzan sin reflexionar, como que me siento un poco identificado con eso, como que hay que avanzar. No pienso sobre lo que hago y en realidad, bueno, después de hacer las películas me pasa esto, que tengo que presentarlas o tengo que responder preguntas y tengo que empezar a pensar sobre por qué hice lo que hice o inventar por qué hice lo que hice. La metaficción de la ficción. Como que soy un personaje de otra película, un director de cine de otra película que tiene que inventar. Pero no, es como que realmente empiezo a reflexionar y a pensar sobre lo que hice una vez que me empiezan a preguntar, porque si no, a mí realmente no me importa, o sea, no me importa por qué hice lo que hice, o sea, pero a veces está en estas situaciones en donde uno tiene que... Pero entonces, ¿por qué decidís hacerlo? O sea, como que, ¿qué te llevó, por ejemplo, a escribir primero Silvia Prieto que Los Guantes? O sea, ¿cómo tomas la decisión como de hacer determinado proyecto? O sea, ¿qué te jala a elegir uno u otro? Y son proyecto? Las cosas con las que uno se encuentra, ¿no? O sea, uno se encuentra con... Rapado empecé a escribir el cuento porque, bueno, en ese momento yo tenía una motito, un ciclomotor, y a varios amigos míos les robaron sus ciclomotores, era como bastante común en ese momento tener motitos. Al mismo tiempo me encontré por la calle un día muy tarde de la noche con dos amigos y los dos se habían rapado y entonces ahí empecé como a pensar, bueno, a armar una historia con eso, que siempre como pasa que las historias aparecen de pequeñas cosas que le pasa a gente que conozco, me pasan a mí y bueno, por eso van apareciendo, no es que, no, como te digo, no hay un plan de escribir primero una cosa después la otra. Siempre estoy pensando cómo sigo, ¿no? Y entonces... ¿Cómo qué? Sí, cómo se siguen encontrando historias, cómo se siguen buscando situaciones que valgan la pena escribir, o sea, es como si juntas una situación con otra, qué es lo que pasa, si se va a armar una trama ahí o no, si hay posibilidades de que eso se convierta en una película. Es como lo que va pasando entre un guión y otro. José iba a hacer una pregunta ahí. No, es que está relacionada con eso, porque es que esta cosa son historias sin tesis, como yo no pretendo demostrar algo, yo no... esa pregunta que te dice y la respuesta que me diste, ¿cómo te enfrentas vos cuando alguien te dice tu película representa esto y lo otro y es un análisis sesudo de la realidad argentina? Y es feminista. Y tal cosa, ¿Cómo lidias con esos análisis? No, me parecen bien. O sea, me parece que las películas están hechas para que los demás digan lo que quieran decir sobre las películas. O sea, me parece perfecto. Yo también tengo opiniones sobre las películas que veo y pienso que son algo y a lo mejor no tienen nada. No fue esa la intención de la persona que hizo esa película. Me parece que uno cuando hace las cosas se tiene que desprender y lo ideal también es que las películas que uno hace sean como que tengan vida más allá de uno y que puedan interpelar al público de una manera diferente de lo que uno piensa que deben interpelarlo y que en definitiva, bueno, una cosa que dije hace mucho, que creo que es lo mejor que dije en una entrevista, es que mi idea es que las películas resulten finalmente más inteligentes que yo. O sea, que se independicen, ¿no? Porque también hay muchos factores que no dependen de mí y como decíamos antes, hay un grado de imprevisibilidad y ojalá que ese grado de imprevisibilidad lleve a un objeto más como que pueda, digamos, que se pueda comunicar con el público de una manera mucho mejor de lo que yo como persona puedo, digamos. O sea, que uno hace películas también para no tener que hablar
un poco, ¿no? Para que hablen las películas. Sí, es cierto, pero a veces también es bueno escuchar a los que hacen las películas. Sí, pero digo con esto también que el significado, digamos que esto que decías de si alguien interpreta una película de una manera diferente de la que yo pensé cuando escribía la película, me parece que eso es siempre positivo, digamos. Te ayuda a encontrar cosas también que no habías pensado, pero que estaban ahí inconscientemente. Sí, como exacto, sí, digo, ok, bueno, puede ser que haya pensado, o sea, que haya pasado eso, o que no lo haya pensado y que no haya sido mi intención, pero que ese sea el resultado. Bueno, para terminar como nuestras preguntas, nos contaron que te llevaron en un tour, nos contó un buen amigo Daniel del festival que te hizo un super tour por Medellín. Quisiera saber cómo te fue con ese tour. ¿Del tour? Estuvo muy bueno, sí, muy bueno, muy bueno. Estuvimos ¿qué tengo que contar? ¿El tour? ¿Cómo percibiste Medellín? No, bueno, estuve un día solo, como que lo que me pasó fue que estuve antes en Santa Elena y en una caminata por el bosque llegamos a un punto desde donde se veía Medellín desde el alto, entonces se veía todo, una panorámica muy grande, entonces como mi primera aproximación fue como en una película, como el plano general gigante en donde vi un poco todas las ciudades de arriba y bueno, y después una especie de inmersión casi diría abrupta en la ciudad y me encantó. Y bueno, Quiero volver. Sí, ahorita no vas a volver. No. Ya de acá para el aeropuerto. Como que el aeropuerto queda más cerca de Marinilla que no hay que volver. Si no volvería unas horas al menos. Pero... Bueno, hay que volver a traer a Martín. Bueno, abramos las preguntas para que el público pueda hacer preguntas, que nos quedan unos minutos. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Martín? Por allá. Buenos días, muchas gracias. Nuevamente pues voy a preguntar, yo ya pregunté algo ayer, pero también, bueno, sí. Pues no lo tengo muy claro, pero bueno, pues yo quiero ser actriz, ¿cierto? Y como que me pareció muy interesante como todo lo que dijiste como de esa psicología y un poco como en el actuar y ya, pues como que en realidad puede funcionar como el actor solo, como un cuerpo, como un juguete. Pues como, sí, como, yo siento que pues como que todo el cine y todo esto tiene mucho que ver con el rito y con el juego. Entonces, como, ¿qué tanto puede ser como... O sea, ¿qué tanta profundidad puede llegar a tener un actor en el personaje teniendo en cuenta que, pues como en tu contexto, no sé? Ok, entiendo, sí. Bueno, todo eso depende mucho de los actores, ¿no? O sea, para mí lo importante es que haya una base y la base es el texto. Una vez que está esa base, a partir de ahí empieza un poco el trabajo del actor que va más allá del diálogo del texto. Me acuerdo de haber presentado alguna vez Silvia Prieto con Rosario Blefari en un festival y ella contaba, le preguntaron por la manera de actuar y la forma de actuar en las películas y ella lo que decía era que yo daba un rango de posibilidades de actuación que era a lo mejor así cuando otros directores daban un rango muchísimo más amplio, pero que dentro de este rango había infinitas posibilidades y que ella agradecía, agradecía que el rango fuera limitado. Bueno, ojalá que todos los actores piensen igual que trabajan conmigo. Sí. ¿Alguien más va a hacer alguna otra pregunta? Tengo una pregunta sobre cómo ha influido la literatura. Pues dices que primero iniciaste en el cine y luego empiezas a escribir cuentos y hablan de que son dos lenguajes distintos, que uno siendo escritor o guionista tiene que pensar ya que el guión no es el producto final, sino que luego va a tener una transformación.
pero la literatura del cuento da otro tipo de libertades. ¿Ha influido de alguna manera el escribir literatura en la forma en la que vuelves a concebir el cine o se mantienen como lenguajes distintos? No, son lenguajes distintos, pero creo que se van influyendo mutuamente, como que van avanzando o variando tanto la literatura como las películas. Como que empecé escribiendo cuentos en tercera persona y después pasé a escribir cuentos en primera persona, como que hubo un cambio en la literatura que escribí. Y en el cine también empecé a usar voz en off, por ejemplo, que en la primera película no lo había usado. O sea que eso también tiene que ver más con la primera persona. Como que se fueron influyendo mutuamente, en realidad. Ahora el sonido de la lluvia es difícil, ¿no? Imposible. Otra pregunta. Hola, buenas tardes. Tenía una pregunta más que todo porque me parece muy curioso cómo logras un balance en el que cuando ya tienes una percepción de lo que quieres que sea una película, de todas maneras lo haces como con poca intencionalidad, pero ¿cómo logras traducir eso a los actores para que ellos también sientan que por lo que están trabajando es un proyecto mucho más grande que lo que ellos tienen que realizar y lo que tú realizas pues, como director? Y adicionalmente a eso, otra pregunta es si alguna vez te has sentido más como medio para las historias que vos contás. La última pregunta no la entendí. Si te sentís más como el medio por el cual llegan películas a ser lo que son y que esa poca intencionalidad simplemente es como la manera en la que esas ideas fluyen en tu mente para plasmar algo que eventualmente quieres que sea una película por sí sola, que no tengas vos que pararte a defenderla, sino que es algo que habla por sí mismo. No terminé de entender. Pero la primera pregunta era cómo hago. La primera pregunta era muy difícil, perdón, pero como. Es que con la lluvia se escucha aquí súper mal. La primera pregunta. La primera era sobre los actores, ¿no? ¿Cómo hago para transmitirles a los actores que sí? Bueno, eso es algo también que me fue pasando a poco, que al principio no. Al principio simplemente les decía lo que yo quería que hicieran y nada más. Y bueno, costaba un poco más, pero Hay un diluvio. después, como empecé a ser más consciente de esto que es casi teórico, de esta idea que es un poco más teórica, de que son parte todos de una misma cosa y que todo debe tener un peso similar, no solamente los actores, y la idea de no subrayar y de que todos los elementos de la película estén equilibrados, que los actores son solamente una parte, ¿no? Que la fotografía, que nada tiene que destacar en una película para mí, que todo tiene que tener su lugar justo, así como no me gusta que en mi película la fotografía se destaque, no me gusta que se destaque el sonido, no me gusta que se destaquen las actuaciones. O sea, creo que todo tiene que tener el lugar indicado para que sea parte de una sola cosa. Como que eso de a poco me fue apareciendo como concepto y lo pude ir explicando un poco mejor. Pero al principio solo sabía que quería que las cosas fueran de una manera y tal vez no sabía muy bien cómo explicarlas. Y la otra pregunta, como que no terminé. Bueno, la otra pregunta básicamente era como que en digamos, poco actuar al momento de no tener tanta intencionalidad al momento de realizar una película, en el momento ya en el que está rodando, ¿vos sentís que no es que defiendas el ego hacia lo que tú escribís? Sé que de guión no me tengo que ocupar porque ya me ocupé. O sea, ya sé que eso ya lo pensé. Entonces, no dudo nunca sobre lo que tengo que filmar, digamos, del guión. No dudo del guión. Porque ya lo puse a prueba de algún modo. Y eso es lo que pasó con Silvia Prieto, digamos. Pude mantenerme así firme durante esos años porque no ponía en discusión lo que ya había pensado. Gracias. Todavía hay tiempo. Y ya dejó de llover. Bueno, muchas gracias.
José, espérate, hay otra pregunta atrás. Ay, José iba a preguntar algo. No. No, pues siguiendo como la conversación de lo que estaban hablando de escribir un guión, ceñirse al guión, filmar ese guión, como qué pasó o en qué parte de tu carrera como cineasta como que decidiste seguir ese camino o si hubo en algún momento como que te dejaste de ceñir del guión y hacías como cosas más, sí, como sin estructura o sin un bagaje anterior o qué pasó también que decidiste seguir ese camino, como siempre conceptualizar todo. Sí, no, es que hice algunos documentales. Hice algunos documentales. Y después, bueno, en Silvia Prieto la parte en donde no se sigue el guión casi, o sea, se sigue un poquito, pero después todo cobra vida propia, es la parte final, que es documental. La parte final de Silvia Prieto es documental. Entonces ahí como que el guión no tiene tanta, digamos, no tuvo peso. O sea, tuvo peso en la idea de estaba escrito que iba a haber una reunión de Silvia Prieto reales, etcétera, pero lo que pasó ahí fue lo que pasó. Entonces en las películas documentales que hago eso no existe. Y en el momento en que me di cuenta, en realidad cuando hice el primer corto o sea, como que empecé a pensar así las películas, en pensarlas mucho desde la escritura, desde el momento en que estoy escribiendo, pensar en lo que quiero ver, tal vez porque filmar es caro y como, no sé, pensaba que uno tenía que tener muy claro lo que quería hacer y porque si sale mal después no lo puedes repetir o no puedes cambiar, etcétera. Entonces tal vez por eso empecé a pensar muy precisamente en lo que quería filmar después. Y bueno, y así después seguí trabajando de esa manera, ¿no? Hola, yo quisiera saber un poco sobre el proceso de montaje de tus películas. ¿Sueles estar muy metido en el montaje? ¿Trabajas siempre con el mismo editor o para ti puede ser cualquiera realmente? ¿Cómo suele ser? No puede ser cualquiera, no, es muy importante, el editor es muy importante, pero sí trabajo siempre, estoy muy encima y como le doy mucha importancia porque ahí es donde aparece el ritmo final de la película y esto que decía de los ritmos de los diálogos, etcétera, se termina de configurar en el montaje, ¿no? Y voy cambiando de editor, o sea, voy cambiando, pero por motivos... no sé, Rapado la edité en Ámsterdam, por ejemplo, porque tenía la postproducción de la película ahí, entonces el montajista era un australiano con quien nunca más volví a trabajar, y después Silvia Prieto también, no, fui cambiando, o sea, repetí montajista en pocos proyectos, pero no porque no estuviera conforme, en general cambio todo el equipo, por lo general cambio casi todo el equipo, tal vez porque tardo mucho en tener una película y otra, entonces es como que no se arma esa continuidad de trabajar siempre con la misma gente. Y por lo general el montaje, como que no cambio mucho tampoco de lo que estaba escrito en el guión, solamente en una película en 2 disparos di vuelta, puse cosas en órdenes diferentes porque es una película que es más digresiva, que hay más historias, entonces me permitía ese juego, pero las otras películas creo que tienen, ya desde el guión está planteada una estructura que es medio difícil de cambiar o de invertir o de sacar cosas. Así que, y también, bueno, pasa que cuando uno empieza a editar, siempre los primeros momentos son bastante frustrantes porque uno no encuentra, o sea, todo lo que uno pensó que estaba bien en el rodaje, después resulta que está mal, como que hay algo que no lo ve, que no funciona, que está muerto, y hasta que no se termina de afinar todo y se encuentra el ritmo que tiene que tener, ahí empieza otra vez a cobrar vida y se empieza a ver un poco mejor, pero para mí siempre en todas las películas hay un momento de frustración, de decir qué desastre, ¿cómo hago para salvar esto? O este es el fin de nunca más voy a poder volver a hacer una película. Es un film minuto. Hay un momento donde los largometrajes son un film minuto. Que sí, claro, bueno, pero no se puede tampoco, porque hay mucha gente pendiente de... Hay los fondos. Mucho dinero involucrado. Claro, hay dinero, etcétera, sí. Así que bueno, eso. Bueno, muchas gracias a todos por venir. No sé si de parte del festival va a haber como un cierre. Gracias Martín, gracias José.
Bueno, muchas gracias a Hola, ustedes. gracias a Gracias, todo el José. Gracias, público. Ana. Gracias a todos por venir. Uy, Pasito. listo. Listo, muchísimas gracias a ustedes por participar de este espacio, a los televidentes que están desde sus casas viendo a través del canal comunitario de Marinilla, a ustedes los invitados de industria por participar, muchas gracias a la productora querida, a José, a Ana Cata por tener esta conversación con Martín. Saben que seguimos con estos tinticos charlados que se van a hacer acá a la 1:30 en los próximos 2 días que nos esperan de festival y que vamos a seguir viendo la obra de Martín a las 5 de la tarde en este mismo espacio. Nos vemos mañana también desde sus casas con el tintico charlado y ahorita a las 3 recuerden que en la Casa Valerio vamos a tener la proyección, la primera de todas, de la competencia de cortometraje universitario que trae un montón de jóvenes acá a disfrutar del festival para que nosotros también nos sentemos a ver sus obras. Muchas gracias y que tengan feliz tarde.